Hola, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola a todos en el chat. Buenísimo, bueno, gracias por la confirmación de que se escucha bien. Excelente, bueno, primero que nada, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Vamos a tener un webinar con muchas novedades y muchas cositas nuevas para ustedes. Así que, como siempre, les agradecemos que nos estén acompañando, que estén, como siempre, allí apoyando todas las iniciativas que hacemos. Y bueno, espero que se lleven muchas ideas interesantes de este webinar. Los comentarios que hacemos siempre, quédense tranquilos que al final vamos a tener espacio para preguntas, así que pueden ir escribiendo las preguntas en el chat o pueden hacerlas al final y luego vamos a estar respondiendo todo. Sé que seguramente hay muchas preguntas, muchas dudas, así que quédense tranquilos que vamos a tener esa instancia para responder todo lo que vaya surgiendo. Y el segundo comentario es que, como siempre, luego vamos a estar subiendo la presentación con subtítulos en portugués y en inglés también. Así que lo van a poder repasar con los subtítulos en su idioma sin ningún problema. Bien, ahora entonces, sin más, damos comienzo. Bien, para quienes no me conocen, yo soy Sofía, soy parte del equipo de WordPress Plus y es un placer para mí tener esta instancia con ustedes para contarles en qué estuvimos trabajando y qué se viene ya para las próximas semanas. Como ustedes saben, en WordPress Plus siempre, ¿sí? Nuestro objetivo es potenciar su trabajo en GeneXus. Hace más de 17 años que los ayudamos para potenciar el trabajo en GeneXus y los ayudamos a crear mejores aplicaciones en tiempo récord. Y somos una plataforma que se adecua a las necesidades de ustedes, a las necesidades que cada uno en sus proyectos, en sus desarrollos tiene. ¿Sí? Por eso siempre decimos que somos la plataforma hecha para las necesidades de ustedes, porque tenemos esa flexibilidad para que ustedes, no importa cuál sea el tipo de proyecto que tengan, siempre puedan encontrar en WordPress Plus un aliado para aumentar la productividad, ¿sí? Y desarrollar de forma más rápida y mejor. A eso nos dedicamos, ¿sí? Hace, como les decía, más de 17 años, a buscar cómo acompañarlos a ustedes en el desarrollo en GeneXus y ayudarlos a aumentar su productividad y trabajar de forma mucho más rápida. Y esto ha llevado a que hoy WordPress Plus sea el estándar dentro de la comunidad GeneXus, ¿sí? WordPress Plus es el estándar que nos permite aumentar como mínimo por 4 la productividad frente a trabajar con GeneXus sin nuestra plataforma y nos permite generar aplicaciones multi-experiencia, ¿sí? Que nuestros usuarios finales adoren y que realmente cumplan con todos los requerimientos que hoy en día un sistema, un software moderno tiene que cumplir. Por suerte y gracias a todo este trabajo que hemos hecho a lo largo de todos estos años, nos acompaña una comunidad enorme alrededor del mundo. Tenemos más de 5.000 desarrolladores y desarrolladoras que día a día utilizan nuestra plataforma para aumentar su productividad, ¿sí? Esta comunidad hermosa que siempre nos apoya y para la cual trabajamos incansablemente para siempre darles ese plus, como les decía al inicio, de automatización y productividad, ¿sí? Y por supuesto, somos la única plataforma que se comercializa en el principal mercado de GeneXus, que es Japón. Esto siempre lo comentamos porque nos llena de orgullo y habla de no solo la calidad técnica que tiene nuestra plataforma, sino también todo lo que la acompaña. El soporte, la capacitación y todos los recursos para que ustedes puedan aprovechar al máximo cada una de las funcionalidades que nosotros vamos liberando. Y también nos llena mucho de orgullo que WordPress Plus es la plataforma elegida por el propio equipo de GeneXus a la hora de hacer sus desarrollos. Esto también siempre lo decimos porque para nosotros es, como les decía, un motivo de orgullo, ¿sí? Ser la plataforma que el propio equipo de GeneXus utiliza cuando necesita trabajar. Esto también habla
de la calidad de nuestras plataformas, de la calidad de nuestra solución y de todo lo que hay detrás, que también busca, como les decía, estar siempre acompañándolos en cada uno de los nuevos desafíos que este hermoso mundo del software siempre nos depara. Y por supuesto, WordPress Plus es también una plataforma que evoluciona siempre siguiendo 3 caminos que para nosotros son fundamentales y que también siempre los comentamos porque creemos que son importantes también para ustedes, ¿sí? Nosotros evolucionamos siempre acompañando la propia evolución de GeneXus. Imaginen todo lo que ha pasado en estos 17 años y WordPress Plus siempre ha estado acompañando esa evolución para que, sea cual sea la plataforma, sea cual sea el generador, sea cual sea la modalidad en la que están usando GeneXus, WordPress Plus esté allí acompañándolos y aportándoles valor. También, por supuesto, tenemos un increíble equipo de innovación, de desarrollo, que está siempre atento a todas las novedades, a todas las tendencias, para rápidamente poder disponibilizarlas para ustedes. Y por supuesto, ¿sí?, uno de los pilares fundamentales para WordPress Plus, la comunidad. Avanzamos siguiendo las sugerencias de ustedes, de nuestra comunidad. Es importantísimo para nosotros tener ese feedback constante que ustedes nos dan, esa cercanía que siempre buscamos generar para generar nuevas funcionalidades, nuevas versiones que se adecúen a lo que ustedes necesitan y a la diversidad de escenarios que, como les decía al principio, ustedes pueden tener. Por eso siempre buscamos adaptarnos a lo que ustedes necesitan. Y hablando de evolución, obviamente la forma en la que desarrollamos ha cambiado, está cambiando. Y no estoy descubriendo nada nuevo. En los últimos meses, ¿sí?, hemos visto un gran avance en cómo la IA está generando código de forma cada vez más óptima y permitiendo que el desarrollo se acelere. Hoy, apoyarnos en el uso de la IA para desarrollar, para generar contenido para nuestras tareas diarias, ya no es opcional. Empieza a ser lo estándar, lo habitual, lo común en todas las organizaciones. Y esto genera una explosión de nuevas aplicaciones que requieren mayores integraciones, que requieren frontends cada vez más atractivos y más personalizados. En este contexto de tantos cambios, donde tenemos noticias todos los días y todos los días surge algo nuevo, alguna nueva herramienta, alguna nueva solución, alguna nueva forma de trabajar con inteligencia artificial, creemos que hay algo que es súper importante. El principal activo que tenemos es el conocimiento. Y esto en la comunidad GeneXus lo sabemos muy bien y lo sabemos desde siempre. Quienes estamos en la comunidad desde hace muchos años ya, estamos acostumbrados a que lo más importante es el conocimiento y que lo realmente relevante es nuestra capacidad para describir la realidad. Porque en definitiva, la ingeniería, la innovación, el desarrollo, nunca se trató del código en sí. Nunca se trató de, como decimos acá en Uruguay, picar código. ¿Bien? Nuestra industria siempre buscó la forma de aumentar el nivel de abstracción, ¿sí? Nunca se trató del generar el código en sí. Siempre la industria ha buscado aumentar el nivel de abstracción y que la generación del código sea más sencilla. Y quienes hace algunos años o muchos años que venimos usando GeneXus y antes teníamos que contar qué era lo que hacía GeneXus y podíamos decir muy tranquilamente que con GeneXus nosotros describíamos la realidad y GeneXus se encargaba de generar el código en el lenguaje, en el framework, en la tecnología que estuviera de moda. Muchas veces era difícil explicarle eso a otras personas que venían del mundo fuera de GeneXus. Parecía que estábamos hablando de algo rarísimo. Bueno, hoy eso ha cambiado, ¿sí? Hoy la forma en la que nos acercamos al código cambió. Y yo creo que es una buena noticia,
porque como les decía antes, nunca se trató del código. Se trató siempre de usar la tecnología para resolver los problemas de las personas, para resolverlos con la seguridad, diseño, usabilidad, con los criterios de ética, de compliance, ¿sí? Entonces, hoy tenemos la posibilidad de focalizar nuestros esfuerzos ahí, ¿sí? Entonces, quienes estamos en la comunidad GeneXus tenemos una gran ventaja. Ya estamos acostumbrados a esto. Ya estamos acostumbrados a que lo importante sea el conocimiento. Y no solo eso, sino que además ya tenemos ese conocimiento descrito, definido en una KB. En una KB que ya está aprobada, que ya está, que se viene desarrollando probablemente desde hace muchos años y que está generada usando una plataforma, GeneXus, que hace más de 30 años se dedica a generar aplicaciones y sistemas de misión crítica. Lo que tenemos que lograr ahora es cómo aprovechamos todo ese conocimiento, esos años de conocimiento que ya tenemos volcados a nuestra base de conocimiento para aprovecharlo al máximo y ampliarlo con las capacidades que nos da la inteligencia artificial. ¿Queremos integrarnos con otros sistemas? ¿Queremos construir frontends en otras tecnologías que sean más personalizados, más atractivos, que sean más específicos para las necesidades de nuestros usuarios? ¿Queremos generar agentes que nos permitan automatizar procesos a partir de la lógica de negocio de nuestras aplicaciones? Perfecto, podemos hacerlo, ¿sí? Teniendo como base ese gran activo, como dice la presentación, ese gran activo que es nuestro conocimiento, nuestra base de conocimiento en GeneXus. ¿Bien? Y por eso es que esta nueva versión de WordPress Plus viene completamente en este sentido. Y es por eso que estamos presentando el generador de servicios. Esto es una herramienta que nos permite exactamente hacer lo que les decía antes, ¿sí? Aprovechar todo este conocimiento y empezar a potenciarlo, a ampliarlo con las capacidades que nos da la inteligencia artificial. Venimos hablando mucho en los últimos meses con nuestros clientes, con nuestros partners, con nuestra comunidad y hemos identificado que hoy en día la comunidad está en algunos de estos dos estadios que tenemos acá en la presentación. Están trabajando con GeneXus 18, algunos quizás con GeneXus Next, obviamente con versiones anteriores también de GeneXus, y siguen agregando allí sus capacidades, sus nuevos requerimientos, siguen potenciando esas bases de conocimiento. Luego tenemos otros clientes, otras personas de la comunidad que ya están a full metidos en el mundo de la IA, explorando cómo trabajar con inteligencia artificial y viendo todas estas potencialidades que tenemos para ampliar todo el conocimiento. Y tenemos muchas personas, diría que la mayoría, un poco en el medio, ¿no? Trabajando con nuestras bases de conocimiento tradicionales que tienen muchos años de historia encima y viendo de a poquito cómo podemos empezar a potenciar y ampliar todas estas capacidades usando IA. Lo que le queremos transmitir hoy es que sea cual sea el camino en el que ustedes estén, la etapa en la que ustedes estén, WordPress Plus va a estar ahí para acompañarlos. Si ustedes siguen trabajando sus cabezas en GeneXus 18, en Next, y están allí trabajando, haciendo sus desarrollos, WordPress Plus va a seguir evolucionando e innovando para ustedes. Vamos a seguir liberando nuevas versiones para GeneXus 18 y para Next. Vamos a seguir agregando nuevas funcionalidades, nuevas innovaciones, ¿sí? Así que van a tener todo lo nuevo que vamos a ir liberando siempre para ustedes, ¿sí? Y vamos a estar apoyándolos siempre con nuevas innovaciones. Si son los que están en este camino de empezar a explorar cómo la IA los puede ayudar o los puede potenciar, también vamos a estar ahí acompañándolos, ¿sí? En definitiva, retomando lo que les decía al inicio, como hace más de 17 años, vamos a estar ahí acompañando a la comunidad GeneXus, sea cual sea el camino que elija tomar, ¿sí? Así que la decisión es de ustedes. WordPress Plus, sea cual sea la decisión,
va a estar allí acompañándolos y potenciando su trabajo. Vamos a empezar a meternos más en detalle en lo que es el generador de servicios. El generador de servicios es una evolución de un camino que no comenzó hoy, ¿sí? Nosotros en 2023, hace ya varios años, ya habíamos liberado una funcionalidad llamada Service Layer porque ya intuíamos, ya empezábamos a percibir esta necesidad de empezar a exponer nuestros sistemas, de desacoplar el frontend del backend, ¿sí? Ya vislumbrábamos que esta necesidad que tenemos hoy de forma un poco más urgente era una cuestión que era relevante en el desarrollo. Y así fue que liberamos la funcionalidad de Service Layer, que fue muy adoptada por la comunidad, y hoy el generador de servicios es la evolución de esa funcionalidad potenciándola al máximo, ¿sí? Pero esto viene de un camino en el que WordPress Plus siempre ha estado muy atenta a las novedades, a las tendencias para ayudarlos a ustedes a ir por alguno de estos caminos. ¿Qué es lo que nosotros nos imaginamos? ¿Cuál es nuestra visión? Bueno, nuestra visión es que ustedes fácilmente puedan exponer todo el conocimiento de la base de conocimiento, todo este gran activo, este gran valor que les decía al comienzo que tenemos, que lo puedan exponer mediante servicios 100% RESTful y lo puedan trabajar, potenciar, utilizar con su inteligencia artificial favorita, como dice más adelante una slide. ¿Sí? Sabemos que quizás hoy Claude es Claude Code es lo que hoy en día más se está usando, pero hay un montón de herramientas y van fluctuando y cuando se lanza una parece que esa se lleva todos los laureles y después, bueno, volvemos a otra. Así que no importa, sea cual sea la IA, la plataforma que ustedes quieran usar, van a poder hacerlo a través de estos servicios que vamos a poder generar de forma automática. Y vamos a ir viendo con ejemplos este camino, ¿sí? El generador de servicios, ustedes lo pueden usar en una base de conocimiento cualquiera, tenga o no tenga WordPress Plus aplicado, puede incluso tener otros patterns en el mercado, no importa. Ustedes lo habilitan en la base de conocimiento, que es tan sencillo como lo vieron recién en el video, y luego es cuestión de seleccionar qué entidades queremos exponer como servicios y allí WordPress Plus automáticamente va a generar toda esta capa de servicios. Servicios que, como les decía, son RESTful. Esto significa que cumplen un estándar que permite que la comunicación luego con esos servicios sea precisamente más estándar, más sencilla y que cualquier LLM o cualquier plataforma de IA pueda interpretarlos de forma muy simple. Como vemos en el video, ustedes simplemente van a la entidad en la que quieren prender el generador de servicios. Allí se generan todos los servicios típicos, los CRUDs, la generación de la obtención de registros, etc. Y pueden tener un preview donde les muestra cómo es la estructura de ese servicio que se va a generar. Esto, cuando salvemos la transacción o el objeto, lo que va a hacer es generar un objeto API Object de GNexus con toda la estructura y toda la definición. Obviamente vamos a poder personalizar todo lo que querramos, podemos elegir qué servicios se generan y cuáles no. Tenemos 100% de flexibilidad en ese sentido. Y una vez que hacemos eso, bueno, compilamos la KB obviamente y eso va a generar, a partir de los objetos, los API Objects, va a generar los YAMLs, ¿sí? Los archivos YAML. ¿Qué podemos hacer con esos archivos? Bueno, como les decía, ir a nuestra IA de confianza, en este caso yo estoy usando Claude, y decirle que a partir de esos archivos genere, por ejemplo, un frontend con ciertas características. Yo simplemente lo que tuve que hacer es copiar y pegar de la carpeta de la base de conocimiento los YAMLs y se lo pegué al directorio en el que está trabajando Claude. Solo eso,
y le pedí, como dice ahí, usando estos archivos, generar un frontend muy atractivo y moderno que me permita trabajar con las entidades. Obviamente, ahí cuanto más explícito y más detalle demos en el prompt, mucho mejor. Yo quería hacer algo bien simple para mostrarles ahora. Acá, bueno, la guía va a empezar a reconocer, ¿tá?, qué entidades tenemos. Y esto lo puede hacer de forma muy sencilla porque, como les decía, estamos trabajando con servicios que son 100% RESTful, ¿sí? Que no es lo estándar cuando generamos servicios en GeneXus. Quienes hayan ya pasado por esto saben que cuando generamos servicios en GeneXus por default no cumplen estas características. Nosotros buscamos que sí las cumplan, precisamente para que de forma muy fácil cualquier LLM pueda entender perfectamente qué es lo que queremos hacer. Y bueno, allí las IAs hacen su magia, generan el frontend. En este caso me generó algo así, donde obviamente se generó el listado con distintos formatos, tarjetas, Kanban, se generaron los filtros, se generaron las pantallas de inserción de datos, etc. Y bueno, sobre esos resultados que tenemos, podríamos comenzar a iterar y cambiar todo lo que querramos, ¿no? Ahora es cuestión de ir iterando y trabajando con Claude mano a mano para que haga exactamente el tipo de aplicación o de frontend que queremos. Pero realmente vieron que la fricción es cero, es nula. ¿Tá? Y les mostré prácticamente casi todo en tiempo real, más allá de algún tiempo de espera del LLM, es el proceso. ¿Tá? Inicializo el generador de servicios, aplico en las entidades que yo quiero, compilo la KB, genero los archivos, se los paso a Claude, le pido lo que yo quiera y ahí empiezo a trabajar y empiezo a explorar y empiezo a aprovechar todo este conocimiento que yo tengo en mi base de conocimiento. ¿Bien? Entonces, como les decía, estos servicios, y lo vuelvo a resaltar porque es súper importante, son 100% RESTful. ¿Tá? Eso, como les decía, si nosotros vamos a generar servicios por default en GeneXus, no funcionan de esta manera. ¿Tá? ¿Qué significa que un servicio sea RESTful? Bueno, no me quiero poner demasiado técnica, pero hay algunos puntos que son importantes. Uno es la estandarización en cuanto a la URI, ¿sí? Que sigan ciertos criterios de mayúsculas, de minúsculas, de uso de la entidad como base de la URI. Es decir, hay varias cuestiones allí en la estandarización de cómo es la URI del servicio. Después, en el uso de los verbos HTTP, ¿sí? Poder que el get, el post, el put, el delete se usen para ciertas tareas. ¿Sí? Si quiero, por ejemplo, obtener un listado o si quiero insertar un registro, ¿sí? No es un uso aleatorio de estos verbos o no es todo con un post, ¿sí? Sino que se debe usar cada verbo en función de la tarea que quiero hacer. Y de hecho eso en el preview lo pueden ver muy bien. ¿Sí? Esta es una captura del preview que tenemos cuando se generan los servicios y ahí pueden ver ustedes que, por ejemplo, para el insert se utiliza un post, para un update se usa un put, para un delete se hace un delete y un get también cuando corresponde. Y otra cuestión importante es los códigos de retorno también. Cuando el código de retorno que me devuelve el servicio también tiene que seguir el estándar para que realmente sean RESTful. Así que esto es bien interesante porque es lo que permite que esta intercomunicación con otros sistemas sea bien simple y bien estándar. ¿Sí? Es el estándar que se usa en el mundo para trabajar con servicios. Obviamente también puedo usar el generador de servicios con una KB donde tengo WordPress for Web, por ejemplo, aplicada, así el pattern web. Lo podemos usar sin problema. Yo al principio les mostré en una KB vacía, simplemente para que vean que no era mandatorio tener WordPress aplicado allí, pero acá podemos ver cómo tenemos nuestra clásica instancia de WordPress con todos los objetos generados y allí también pueden generar los servicios sin ningún problema. Y una cuestión bien interesante es que además podemos modularizar. ¿A qué me refiero?
Bueno, una opción, ¿sí? Que es el default y es lo que les mostré antes, es generar un API Object por cada entidad. Genero el API Object para Person, genero el API Object para Card, genero el API Object para Account. Pero en general, en sistemas complejos, grandes o con muchas funcionalidades, lo que quiero es tener un API Object que englobe, ¿sí? Funcionalmente varias entidades o varias tareas del sistema. Entonces puedo tener, por ejemplo, un API Object que se llame Banking API, ¿sí? Y que englobe el trabajo con todas las entidades relacionadas con cuestiones bancarias. Y cuando voy a crear el servicio, en lugar de que me cree uno por cada entidad, le voy a pedir a WordPress Plus que me los cree todos dentro de este único objeto API Object. ¿Bien? Esto por una cuestión de, como les decía, poder modularizar y poder poner un poco más de orden en todo lo que exponemos hacia afuera. ¿Sí? Así que esto también ya está contemplado. Y otra cosa fundamental, y que quienes usan WordPress Plus ya lo saben, amamos la automatización, siempre estamos buscando formas para automatizar todo lo automatizable y también hemos agregado la posibilidad de automatizar la generación de bloques de código y de condiciones en los servicios. Bien, ustedes en el WordPress Plus Settings, que es el objeto de configuraciones de WordPress Plus, van a poder agregar este tipo de automatizaciones. Aquí, por ejemplo, agregué un evento para que me genere un log siempre a partir de quien consumió cierto servicio. Y eso lo puedo hacer tan simple como agregando un bloque de código. Esto es algo que quienes usan WordPress Plus lo conocen y seguro lo aprovechan mucho en web panels, paneles, procedimientos y también lo van a poder hacer con la generación de los servicios. Y también tenemos la posibilidad de crear servicios 100% custom, es decir, además de los que se generan por default, ustedes pueden crear sus propios servicios. Aquí, por ejemplo, voy a mostrarles cómo creo un servicio que para una tarjeta de crédito me devuelva, ¿sí?, el tipo de la tarjeta, si es de crédito, de débito, prepaga. Entonces aquí vemos cómo puedo crear ese servicio totalmente custom. Le voy a pedir que me retorne precisamente el atributo card type. Allí tengo que hacer algunas configuraciones muy simples en cuanto a la URI y al path. Y así de sencillo ya generé un nuevo servicio que me resuelve esta necesidad puntual. Además de todo esto, ¿sí?, en el generador de servicios ya está, por supuesto, resuelto todo el tema de seguridad en lo que es la integración con GAM, con permisos a nivel de atributo, a nivel de acceso, todo esto está completamente integrado. También, como siempre, y en todas las funcionalidades de WordPress Plus, tenemos soporte a multitenant, entonces si ustedes tienen configurada la KB como multitenant, todo eso se va a heredar también en la generación de los servicios. Hay 100% de flexibilidad para customizar un montón de cuestiones. Ahora por una cuestión de tiempo no les estoy mostrando todas las propiedades, pero hay un montón de cuestiones que se pueden personalizar y generar, como les decía, servicios bien personalizados. Y algo no menor es que está resuelta de forma muy interesante y muy consistente todo lo que es el manejo de la concurrencia. Hay todo un trabajo allí con el uso de hashes, de hash de fondo, no me voy a poner a explicarlo porque es súper técnico, pero está bien resuelto y bien trabajado para que todo el manejo de la concurrencia funcione sin ningún problema. Bien, así que están contemplados todos los aspectos para que ustedes ya, apenas liberemos la funcionalidad, puedan empezar a exportar y exponer todo ese conocimiento que ustedes ya tienen. Y también una cuestión súper interesante es que van a poder importar, ¿sí?, esos YAMLs que ustedes generan en cualquier otro sistema generado con GeneXus o no, y ahí nuevamente usando su IA de preferencia, o también
pueden importarlo dentro de cualquier KBG Nexus, ¿sí? Otros sistemas, otras aplicaciones que ustedes tengan, también este mecanismo les va a servir para eso. Bien, así que no es necesariamente para trabajar sí o sí con IA. Si ustedes quieren simplemente exponer e importar esa información en otras bases de conocimiento, también ya lo pueden hacer. Y esto es solamente el comienzo de esta funcionalidad, de todo este módulo de generación de servicios que estamos liberando. Estamos trabajando también para que ustedes puedan exponer toda esta lógica a través de protocolos MCP y también para que se puedan generar automáticamente las interfaces a partir de algún endpoint. Así que tenemos mucho trabajo por delante y ya lo estamos haciendo para que este módulo crezca e incorpore todas estas cuestiones que creemos que también van a ser bien interesantes para ustedes. Y allí, por supuesto, también siempre estamos a disposición y atentos a qué están necesitando ustedes para poder rápidamente incorporarlo. Ahora me gustaría contarles una visión un poco más amplia de lo que es nuestro roadmap para este año, ¿sí? El generador de servicios que ya les estuve contando va a estar liberado ahora en poquitas semanas, en abril, ¿sí? En nuestra versión WordPress 16 Upgrade 1. Esta versión trae el generador de servicios y varias funcionalidades más que ahora les voy a mostrar. Y va a estar disponible tanto para GeneXus 18 como también para GeneXus Next. Es decir, todas las innovaciones que nosotros estamos haciendo van de la mano para GeneXus 18 y GeneXus Next, ¿sí? Además, por supuesto, también estamos disponibles desde hace ya muchos meses en GeneXus Next para aquellos que quieran empezar a explorar esa plataforma también. Pero lo que me interesa que quede súper claro es que todo nuestro roadmap contempla GeneXus 18. ¿Tá? Todo lo que nosotros vamos liberando va a estar para GeneXus 18. No es obligatorio para ustedes actualizarse a GeneXus Next para tener estas innovaciones. Por supuesto, también seguimos potenciando todo el camino de GeneXus Next y estamos trabajando ya sobre una evolución que GeneXus va a estar presentando muy pronto, que es GeneXus for Agent, ¿sí? No les voy a hacer muchos spoilers, pero les recomiendo que estén súper atentos a los anuncios de GeneXus. Y bueno, nosotros obviamente por estar tan cerca de GeneXus ya estamos trabajando sobre esta nueva evolución que va a presentar GeneXus para también darles mucho valor allí. Y obviamente como corolario de todo esto y acompañando todo, siempre innovando también en lo que es capacitación y soporte, ¿sí? Ustedes saben que para nosotros es fundamental siempre brindarles las herramientas para que puedan aprovechar al máximo nuestros productos y nuestras funcionalidades. Así que a lo largo de todo este año ya han visto que están corriendo varias capacitaciones. Tenemos todo un camino de aprendizaje formado por 4 capacitaciones: WordPress Plus Core, WordPress Plus Senior, WordPress Plus AI y WordPress Plus Especialista UX. Así que, como siempre, todo eso va a estar corriendo a lo largo de todo el año para que puedan aprovechar al máximo todas las funcionalidades. Y ahora me voy al detalle más puntual de lo que es esta próxima versión que vamos a estar liberando, que es WordPress 16 Upgrade 1, que se libera ahora, en abril, en poquitas semanas. Además del generador de servicios, sobre el cual ya les hablé bastante, se vienen muchísimas funcionalidades más, ¿sí? No voy a entrar en el detalle de todas, pero por ejemplo en estándar se viene la eliminación de las dependencias de Bootstrap, nuevos tags en los filtros, la posibilidad de definir los extended combo en la propia definición del dominio o el atributo, entre otras funcionalidades. Pero en particular me gustaría destacar 2 de estas cuestiones que se vienen para esta versión. La primera es la generación de onboarding. La generación de onboarding nos permite ayudar a los usuarios cuando comienzan a trabajar con nuestro sistema. ¿Bien? Y nos permite mostrar distintas pautas, distintas ayudas para que el uso del sistema sea más intuitivo.
Esta funcionalidad tiene dos sabores, una que es el sabor Wizard, donde ustedes al iniciar en un sistema pueden desplegar un wizard como el que vemos aquí con información de cómo usar el sistema. Y el otro sabor es la opción Tooltip, donde pueden ir mostrando tooltips en los distintos elementos de la pantalla para explicar el objetivo de ese control, de ese elemento, para qué sirve, etc. Bien, esto también se viene ahora en poquitos días. Y también hemos trabajado para seguir potenciando nuestro módulo WordPress Plus AI. Ustedes saben que tenemos todo un módulo que engloba muchísimas funcionalidades para potenciar sus aplicaciones finales usando inteligencia artificial. Una de las estrellas de este módulo es el asistente, que me permite hacer consultas en lenguaje natural sobre los datos y me permite guardar esas consultas en dashboards personalizados. Bueno, ahora también tenemos la posibilidad de compartir estas consultas con otros usuarios del sistema. Aquí, por ejemplo, voy a hacer una pregunta. Estoy pidiendo el proyecto con el costo más caro. Y una vez que obtengo esa información, puedo compartirla. Allí voy a poder mencionar a otro usuario del sistema, en este caso a Martín. Le voy a agregar un mensaje también. Por favor, mira esta consulta. Y allí, obviamente, Martín va a recibir una notificación en su panel de notificaciones, donde ustedes saben que ya tenemos un montón de funcionalidades, y allí va a poder ver la consulta que le compartimos y si quiere la va a poder guardar inclusive en su propio dashboard y podría complementar su dashboard con esta consulta que le compartimos. Bien, entonces ahora tengo una invitación para hacerles. Si ustedes quieren probar esta nueva versión por el generador de servicios o por alguna de estas otras funcionalidades que les mostré, pueden escanear el código, pueden anotarse en la lista de preview. Como les decía, estamos muy próximos a la liberación oficial de la versión, pero si están ansiosos, si quieren empezar a probar, bueno, se pueden anotar y los vamos a estar contactando para mandarles un preview y que sean los primeros en empezar a probar. Así que les dejo ahí unos segunditos para que puedan escanear el código y anotarse. Estamos súper contentos con esta nueva versión porque creemos que se adapta muchísimo a lo que hoy la comunidad está necesitando. Como les decía, sea cual sea el camino que ustedes estén tomando, tanto si siguen trabajando en GeneXus 18, vieron que hay funcionalidades especialmente para ustedes, el onboarding, la posibilidad de compartir consultas, las otras que les mencioné, como eliminar dependencias, etc. Y si están empezando a explorar todo el mundo de la IA, el generador de servicios es para ustedes. Así que bueno, anótense allí y les vamos a mandar el preview. Y por supuesto, ¿sí? Como ustedes saben, van a poder elegir, ¿sí? Como siempre, a partir de que liberamos este nuevo modelo comercial, el plan que se adecua a lo que ustedes necesitan, ¿sí? Todas nuestras innovaciones técnicas vienen acompañadas por este modelo comercial donde ustedes realmente pagan por lo que usan, ¿sí? Pueden elegir el plan que se adecua a las necesidades de ustedes, como sucede con la gran mayoría de las plataformas hoy en día y es lo que estamos acostumbrados a ver con todas las plataformas tecnológicas. Bueno, en WordPress Plus tenemos la misma modalidad. Ustedes pagan por el plan que ustedes realmente necesitan y que realmente cumple con lo que ustedes quieren y precisan en cada proyecto. Bien, allí simplemente un comentario. Este nuevo modelo ha tenido muy buena recepción en nuestra comunidad, así que si todavía no lo conocen o si quieren explorar alguna opción de upgrade, les recomiendo allí que nos escriban o que consulten con su distribuidor, porque realmente tenemos planes muy convenientes para que ustedes puedan hacer el upgrade de su licencia y desbloquear nuevas funcionalidades. Porque otra de las grandes ventajas de este nuevo modelo es que no solo nos enfocamos en lo técnico, que por supuesto es muy importante, sino también en darles a ustedes complementos como capacitaciones, horas de consultoría, ¿sí? Porque creemos que eso es fundamental. Queremos estar bien cerca de ustedes, acompañándolos en todo el proceso de adopción y por eso
este plan no solo, estos planes en general, no solo se enfocan en lo técnico, sino también en acompañarlos a ustedes y estar junto a ustedes. Y por supuesto, esto lo decimos siempre también y es parte de lo que somos, ¿sí? La comunidad, nuestra comunidad es el corazón de todo lo que hacemos. Por eso estos nuevos planes, por eso cada versión que liberamos siguiendo las necesidades que ustedes tienen, ¿sí? Hablando muchísimo con ustedes para entender qué es lo que están haciendo, qué es lo que están necesitando. Por eso un equipo de soporte que los acompaña siempre cuando tienen alguna duda, algún problema. Por eso todas las capacitaciones que brindamos, que no son un complemento más o un puntito más dentro de WordPress, son fundamentales. Todos los meses tenemos capacitaciones y tenemos esa posibilidad de que ustedes trabajando con un instructor, una instructora en vivo puedan aprender y sacarle todo el jugo al producto. A mí realmente me llena mucho de orgullo cuando, por ejemplo, después de cada examen, de cada certificación, veo en las redes a todos los profesionales certificados por WordPress. Es algo realmente precioso y que hace a eso, a nuestra comunidad, a darle un montón de capacidades a nuestros usuarios y usuarias para que puedan aprovechar al máximo la herramienta, ¿sí? Por eso son fundamentales las capacitaciones, por eso son parte también del valor que damos. Por eso tenemos todo un camino, un camino diseñado para que ustedes puedan aprender y aprovechar al máximo el producto. Como les decía, hay capacitaciones core, capacitaciones senior, de IA, de especialista UX, un montón de opciones para que ustedes realmente les saquen el jugo a WordPress. Todos los meses, de forma recurrente y con una agenda que ya está publicada, ustedes pueden capacitarse y aprender y aprovechar al máximo la plataforma. Y por supuesto, también siempre les sugerimos, y lo vuelvo a hacer, que se sumen a nuestro canal de WhatsApp. Allí se enteran antes que nadie de todas las novedades, de todas las capacitaciones nuevas, nuevas versiones, de los nuevos eventos. Les sugiero también allí que escaneen el código y se sumen, porque es una comunidad que busca estar también siempre cerca de ustedes y creemos que a través del canal tenemos una linda forma de comunicación y de que se enteren antes que nadie de todas las funcionalidades. Entonces, en este mundo de tantos cambios, como venimos hablando desde el inicio, de cosas que van cambiando, que todos los días parece que hay algo nuevo, nuestra premisa en WordPress sigue siendo exactamente la misma. Acompañar a cada desarrollador, a cada desarrolladora GeneXus para que pueda desarrollar más y en menor tiempo, ¿sí? Y para eso les damos todas las herramientas para que ustedes puedan hacerlo, sea cual sea el camino que están decidiendo tomar o que están explorando, ¿sí? Allí estaremos siempre para acompañarlos y seguir aportándoles mucho valor. Muchas gracias y bueno, ahora tenemos unos cuantos minutos para preguntas, así que me voy a poner a revisar el chat y ver todas las dudas que hayan surgido. A ver. Voy de las más recientes hacia atrás, ¿tá? Fabricio, hoy WordPress cuenta con 4 certificados. ¿El plan Premium cubre todas las certificaciones sin costo? Sí, Fabricio, con el plan Premium puedes hacer capacitaciones ilimitadas, todas las que quieras, ¿sí? Y además tienes 2 horas de consultoría exclusiva con nuestro equipo. Así que ideal para capacitarse y aprender al máximo. Sigo un poquito para atrás. Alfonso pregunta, ¿necesito una licencia diferente para usar esta funcionalidad? Imagino que te refieres al generador de servicios. No, no precisas, simplemente es la misma licencia de WordPress, pero precisas tener el plan Premium, ¿sí? El generador de servicios está disponible en el plan Premium, es tan solo hacer el upgrade si no lo tienes aún y empezar a usarlo. Es bien simple el proceso, es automático. Así que allí, Alfonso, si quieres explorar un poquito más, le escribes a tu distribuidor o nos escribes a nosotros y te contamos sobre el upgrade. Es muy conveniente hacer el upgrade, créanme. No nos asusten, realmente es súper conveniente hacerlo y vas a ver que de forma muy fácil vas a poder empezar a usar esta funcionalidad. Allí, otra más.
Alan, vimos el ejemplo en Nexus 18. ¿Se podrá ver en Next o CLI? Sí, Alan, aquí lo mostré en Nexus 18 porque entiendo que es lo que hoy la gran mayoría de la comunidad está usando, pero como explicaba, todas nuestras innovaciones, todo lo que estamos liberando nuevo está disponible para GeneXus 18 y para Next. Estamos, de hecho, es técnico, pero la versión es la misma para Next o para 18, ¿sí? Así que todo lo nuevo va para 18 y para Next. Y obviamente estamos explorando también todo el camino de cómo trabajar en GeneXus for Agent o GeneXus CLI, que es lo que tú dices. Allí Edson pregunta, además de los CRUD, ¿qué otros servicios permite generar? Veo que Francisco ya le respondió. Lo repito para todos igual. El generador puede hacer servicios de insert, update, delete, obtener un registro por clave primaria, obtener un listado, obtener un único valor, como mostré yo. Vieron que yo le pedía solo el tipo de una tarjeta. A partir del ID de una tarjeta de crédito yo quería obtener el tipo. Así que hay un montón de opciones. A ver. Estoy yendo para atrás. Allí alguien pregunta sobre seguridad. ¿Se les puede dar seguridad, por ejemplo, que usen un access token en todos los endpoints? Sí, por supuesto, todo eso está resuelto, súper resuelto, toda la integración con GAM. Así que todo el tema de seguridad resuelto automáticamente. Bien. Rafael pregunta si estas nuevas funcionalidades estarán disponibles en el curso senior. Sí, eventualmente nosotros, Rafael, estamos todo el tiempo actualizando nuestra capacitación core y senior para ir ajustando a las nuevas funcionalidades que liberamos. Eventualmente, obviamente, lo nuevo se va a ir agregando en las capacitaciones. Quizás no en el senior, sino alguna funcionalidad nueva en el core, alguna otra en el senior. Eso siempre lo buscamos ir actualizando con el equipo de capacitación para que por un lado siempre podamos seguir enseñando lo que es conceptualmente importante y obviamente agregar las funcionalidades nuevas. Allí Isonel pregunta, ¿está previsto algún entrenamiento completo para estas nuevas funcionalidades? Bueno, un poco Isonel lo que comentaba para Rafael. Siempre en nuestras capacitaciones estamos incluyendo las nuevas funcionalidades, lo que sí seguramente, así que la respuesta es que sí, que en alguno de los cursos vamos a ir incluyendo todos estos recursos nuevos. Además, probablemente cuando hagamos la liberación de la versión podamos tener otro webinar capaz un poco más técnico para ver los detalles más en profundidad. Por supuesto va a estar toda la documentación disponible y les daremos todos los recursos. Recuerden que también tenemos varios cursos en video para hacer, así que intentaremos que tengan toda la documentación y todos los materiales para empezar a sacarle el jugo rápido. Allí hay una pregunta de Enrique que no entendí, perdón. ¿En qué encaja se necesita para...? Perdón, Enrique, no entiendo la consulta. Si quieres escribirla más en detalle, la podemos responder. Bien, creo que respondí todas las dudas para atrás. Si quedó alguna sin responder, me la pueden colocar aquí ahora en el chat más nuevo, así no se me pierde. Ah, perfecto, Enrique. ¿Qué licencia? Sí. Para usar el generador de servicios van a precisar la licencia premium. Para las otras funcionalidades, no necesariamente. Para el onboarding, el tipo Wizard va a estar disponible en el plan estándar, así que ya todos con la licencia que tienen ya lo van a poder usar. El tipo Tooltip va a estar en el plan Pro. Lo mismo la posibilidad de compartir consultas, porque el plan Pro es el que incluye todo el módulo WordPress Plus AI. Así que bueno, según en cada plan hay un montón de funcionalidades nuevas. Puedo volver un poquito ahí atrás a esa slide, que quizás la pasé un poco rápido. Pero bueno, en cada uno de los planes tienen funcionalidades nuevas. Queremos siempre darles en cada plan todos los recursos y las posibilidades.
Y como les decía antes, si hoy están en el plan estándar y quieren pasar el Pro o el Premium, o están en el Pro y quieren pasar el Premium, no se asusten con el upgrade, consúltanos que seguro armamos un plan que les quede cómodo y es realmente muy conveniente. Bien, bueno, creo que ya respondí todo. Si no hay más dudas, vamos cerrando por acá. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, que como siempre estén ahí apoyándonos. Vamos a tener un montón de actividades a lo largo del año para estar juntos, para entender qué es lo que necesitan y cómo acompañarlos en este camino. Están todas nuestras vías de contacto disponibles para conversar, el canal de soporte, Hello, allí está Francisco en el chat contestando todo, que también saben que lo pueden contactar a él y al resto del equipo de soporte, Josefina, todo el resto del equipo así, siempre a disposición. Así que bueno, estamos a las órdenes. Gracias de vuelta por acompañarnos y bueno, hasta la próxima. Chau, chau.